Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hola Iglesia, buenos días. Quería darles la bienvenida a esta nueva reunión online para que juntos busquemos, adoremos y aprendamos de Dios. Anhelo que el Señor esté preparando tu vida, tu corazón para poder recibir su palabra. Dios los bendiga.
Aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, de quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, de quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, de quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, de quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence.
Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. En este tiempo de diezmos y ofrendas quería compartir con ustedes un proverbio muy conocido, el Proverbio 3:9-10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Y pensaba cómo es que nosotros honramos a Dios a través de dar. Y dar nos hace más parecidos a Dios. En Juan 3:16 nos cuenta que Dios dio lo más importante que tenía, lo más grande que tenía. Dio a su Hijo, a su propio Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ese es un acto de amor, el dar. Y el Señor, cuando nosotros compartimos, cuando damos de lo que Él nos da, se siente honrado porque nosotros estamos imitándolo a Él, estamos imitando su carácter. Así que te quiero compartir esto y pedirte que estés cerrando tus ojos, así podemos orar por este tiempo de honra a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder servirte, de poder honrarte a través de lo que tú nos has dado primero. Señor, con un corazón, Señor, humilde, con un corazón feliz, Señor, te entregamos esto que hemos apartado para ti y pedimos que vos seas administrador de estos bienes, Señor, para la extensión de tu reino. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo tu salva.
Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Continuamos en este día meditando, estudiando, leyendo la palabra de Dios, enfocándonos en Cristo Jesús como fundamento de la historia y en este caso la historia que se cuenta en Primera y Segunda de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, leemos: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros,
antes os instruiré en el camino bueno y recto. Podríamos decir que nuestro mundo es un mundo de relaciones y prácticamente no podríamos vivir o subsistir sin relacionarnos unos con otros. Cuando uno quiere conocer a una persona o quiere tener una buena relación con ella, necesita saber cómo piensa, qué cosas le agradan o desagradan, qué actitudes le molestan o qué cosas le hacen feliz. Y todo esto para poder construir una buena amistad o al menos un buen relacionamiento. Lo mismo ocurre con Dios. Si es que queremos relacionarnos con Él, ¿alguna vez hemos intentado saber cómo piensa Dios? ¿Qué le agrada o qué le desagrada? A veces la distancia de cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios es tan grande que hace muy difícil establecer un contacto, tal como dice en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Dios están trazados en la Biblia. Y si no lo buscamos, si no escudriñamos o reflexionamos en lo que estamos leyendo o escuchando, estaremos siempre lejos de Dios, lejos de su manera de pensar, lejos de su voluntad y lejos de su presencia. Si desconocemos los pensamientos de Dios, continuamente estaremos preguntándonos, ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué permite aquello? ¿O por qué Dios no interviene ante tanta injusticia? ¿O por qué Dios no responde a las oraciones? Y surgirán otras preguntas y muchos por qué si no aprendemos cómo piensa, cómo desea y cómo siente Dios. La respuesta, por supuesto, será muy clara si así lo hacemos. En el libro llamado Samuel, 1 y 2 Samuel, encontramos muchas pistas de cómo piensa Dios. ¿Y qué espera de nosotros por medio de la biografía de 3 hombres? Samuel, Saúl y David. Y cada uno con características muy diferentes. Por eso intentaremos encontrar una característica distintiva en cada uno de ellos. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿quién fue Domingo Faustino Sarmiento? No diremos que fue un político, periodista, militar, estadista, gobernador de la provincia de San Juan, que fue presidente de la República Argentina, que fue senador, ministro de Interior, ni contaremos todo lo que, por ejemplo, historiadores como Ricardo Rojas, en su libro El profeta de la Pampa, y otros historiadores dicen, sino que diremos simplemente que fue un educador, ¿verdad? Que fue un maestro, el padre del aula, como dice el himno a Sarmiento, que al darse cuenta que el 71% de los habitantes de Argentina eran analfabetos, es decir, no sabían ni leer ni escribir, él entonces impulsó en todo el país la educación básica primaria. El mismo criterio podríamos aplicar a la vida de estos 3 hombres que aparecen en el libro de Samuel. Samuel, Saúl y David. Para ver qué podemos aprender de ellos, en qué podemos imitarlos también y qué debemos evitar para poder entender el pensamiento de Dios y así relacionarnos mejor con Dios. Es decir, nuestra meta sería pensar como Dios piensa,
desear lo que Dios desea, sentir lo que Dios siente. Entonces, en primer lugar, ¿qué aprendemos del profeta Samuel? Del profeta Samuel aprendemos el valor de la oración. Y ya hemos leído este hermoso texto que dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Precisamente el significado del nombre Samuel es escuchado por Dios, o el hombre que Dios escucha. Otros dicen que significa pedido a Dios, o Dios ha oído. Y como podemos ver, aún su nombre propio tiene que ver con su principal característica, que es la oración. Podemos notar que para Samuel dejar de orar por otros es un pecado, porque dijo: lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Y la falta de oración, según la convicción de Samuel, no era un pecado contra la gente, ni un pecado contra sí mismo, sino un pecado contra Dios, porque él dijo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, contra Dios. Y continuó diciendo: antes os instruiré en el camino bueno y recto, indicando que la oración sin instrucción es inútil, porque podría orar y seguir orando por la gente que volverá a cometer las mismas faltas y errores, gente que se perderá y vivirá en la oscuridad porque no recibió ninguna instrucción sobre el camino bueno y recto. Mucha gente, incluso hoy día, nos dice: oren por mí, oren para que consiga trabajo. Y cuando Dios responde a la oración y consiguen trabajo, pronto lo pierden porque llegan tarde, o no van al trabajo, o no cumplen con su tarea, o porque tratan mal a la gente, o no respetan ni obedecen a sus patrones, y al poco tiempo volverán a decir: oren por mí, necesito trabajo. En realidad no necesitan oración, sino instrucción. Necesitan cambiar su forma de ser, necesitan disciplinarse y esforzarse. La oración y la instrucción van de la mano. La oración por el matrimonio es una bendición. Y si ese matrimonio sigue la enseñanza de la Biblia, si saben cómo deben tratarse el uno al otro, la oración será de tremenda bendición. La oración por la sanidad es una bendición. Si luego de recibir la sanidad uno aprende algo en relación con Dios y con los cuidados que debe tener. La oración por la prosperidad es maravillosa. Si esa prosperidad luego es administrada sabiamente y no se tira todo por la borda. Por eso Samuel añadió: solamente teman a Dios y sírvanle de verdad y con todo su corazón. Samuel aprendió el valor de la oración porque él ha sido fruto de la oración de su madre, que no podía tener hijos. Y estoy convencido que Ana, su mamá, le contó muchas veces, cuando era aún muy pequeño, cómo ella fue al templo para orar. Y también le contó la promesa que le hizo a Dios diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y luego que Dios respondió a su pedido, nació Samuel. Y Ana levantó una oración a Dios diciendo: mi corazón se regocija en Jehová.
Mi poder se exalta en Jehová. No hay refugio como el Dios nuestro. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, del basurero, exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Los 8 primeros capítulos del libro de 1 Samuel cuentan la historia de la vida de Samuel desde su nacimiento, su vida en la casa de Dios en Silo, su llamamiento cuando era jovencito, la pérdida del arca de Dios y su recuperación. Y también describe el tiempo de un avivamiento espiritual de la nación que se arrepiente de haber abandonado a Dios. Y como ocurre con frecuencia, cuando uno realmente se decide volver a Dios, aparecen los enemigos. Y en ese momento los filisteos reunieron sus fuerzas para atacar a Israel en medio del avivamiento espiritual. El pueblo tuvo miedo, pero sabía que Samuel era un hombre de oración. Y en 1 Samuel capítulo 7-8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de mano de los filisteos. Y Dios intervino mientras Samuel estaba orando con el sonido de una gran explosión, un gran estruendo que hizo que los filisteos huyeran y fuesen derrotados. Ese fue uno de los acontecimientos más impactantes de la historia de Israel, cuando por la oración de Samuel todos los enemigos fueron derrotados. Y como señal, Samuel levantó una piedra y le puso por nombre Eben Ezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. Israel recuperó las ciudades y territorios que había perdido y Samuel gobernó como un juez hasta que envejeció. La vida de oración de Samuel nos recuerda la vida de oración de Jesucristo, que cuando oró en su bautismo los cielos se abrieron. Cuando tuvo que escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Y después de alguna actividad se apartaba a los lugares desiertos y allí oraba. Y era tal su vida de oración que sus discípulos dijeron, Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo va tu vida de oración? Recuerda que para Samuel era un pecado dejar de orar por otros. Y no solo de orar, sino de instruir en el camino bueno y recto, porque este es el pensamiento de Dios. Y que Jesucristo habló del mismo tema en Lucas capítulo 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hemos visto y lo que hemos aprendido acerca de la biografía de Samuel. Ahora veremos la biografía breve de Saúl, la parte más importante, más destacada. ¿Y qué aprendemos de Saúl? De Saúl aprendemos el poder de la unción. Y en 1 Samuel capítulo 10, versos 6 y 7 dice que Samuel anticipó lo que le sucedería a Saúl diciendo, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Y en los versículos 9 y 11 se cumplió lo que Samuel dijo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día cuando llegaron al collado. He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro,
¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl, también entre los profetas. En ninguna parte de la Biblia se muestra con tanta claridad el poder que tiene la unción de Dios cuando desciende sobre un hombre. Cuando ese poder vino sobre Saúl, el texto dice que Dios le mudó su corazón. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Y la transformación o mudanza que tuvo fue tan grande que los que le veían y oían profetizar no lo podían creer. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha sucedido a Saúl? ¿Saúl también entre los profetas? Todos notaban que había algo diferente, distinto, llamativo en Saúl, que no era el mismo Saúl. No era la misma persona por su forma de hablar, de expresarse, porque fue mudado, transformado, cambiado en otro hombre. Imaginemos, como ejemplo, digamos que llamamos a una persona Juan, que nunca fue religioso, que jamás se interesó por los temas espirituales. Imaginemos que solo estuvo dedicado a sus negocios y cuando alguien le hablaba de Dios, Juan cambiaba de tema. Pero un día para otro, sin ninguna preparación o indicio o pista, lo vemos predicando en una plaza ante una multitud. Todos los que lo conocían dirán, ¿no es este el hijo del carnicero de la esquina? ¿Qué le ha sucedido a Juan? Juan también un evangelista. Eso dijeron también de los apóstoles cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aunque eran discípulos de Jesús, habían estado con Jesús 3 años. En 3 años ellos seguían igual, aprendieron muchas cosas, pero no fueron mudados por la unción. Pero después que vino la unción sobre ellos, cambiaron y era tal el denuedo, el poder que tenían, que todos reconocían que habían estado con Jesús. Algo pasó en ellos, pasó una tremenda transformación. Y esta fue la mejor etapa en la vida de Saúl. Dios estaba con él y le ayudó a ganar batallas y ganarse el favor y el cariño del pueblo. Sin embargo, por alguna razón, cuando quiso hacer las cosas a su manera y no escuchó más a Samuel ni su consejo, cuando Samuel le dijo una cosa, Saúl hizo otra porque creía que su criterio era mejor y suponía que haciendo un bien podía compensar su desobediencia. Por eso Samuel le dijo, se complace Jehová, se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, 22. Esto que Samuel le dijo a Saúl es también una advertencia para nosotros, para que no creamos que lo que hacemos no tiene consecuencias. No importa cuán grande sea nuestra experiencia con Dios, o la unción, o el poder que hayamos tenido. Si desechamos la palabra de Dios, Dios nos desechará como desechó a Saúl. Ninguna obra de bien, ninguna ofrenda, ninguna ayuda a los pobres, a los necesitados puede reemplazar el prestar atención y obedecer su palabra. Después de esto, Saúl se convirtió en un hombre violento, terriblemente envidioso, iracundo, un hombre que no podía controlar su ira y su enojo, no toleraba que nadie le contradiga a tal punto que solo
no solamente intentó matar a David, sino a su propio hijo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con la unción que él recibió? Con ese poder que recibió. Está claro que eso quedó en el pasado, porque Dios ya no estaba con él. Aunque continuó con su cargo, Dios había apartado. Por otra parte, Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios esperó lo mejor de Saúl. Y casi podemos sentir lo que sintió Dios cuando dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios esperó que el cambio de corazón lo mantendría, esa mudanza, que conservaría el poder de la unción, que sería un gran rey, un buen gobernante y que le obedecería. Pero no sucedió así. Esta es la manera como Dios piensa. A Dios le pesa cada vez que no hacemos caso a su palabra. Le pesa cada vez que desobedecemos. Le pesa cuando queremos seguir nuestros propios caminos. Y si seguimos así, también dirá de nosotros, me pesa haberlo puesto por líder. O me pesa haberlo puesto por pastor o por ministro, porque su corazón se apartó de mí. Por todo lo que quieras, por todo lo que amas. Si tienes un llamado, si te ha ungido Dios, si fuiste transformado cuando recibiste a Cristo, por favor, nunca dejes de prestar atención a la palabra de Dios, ni nunca te alejes de Él. En tercer lugar, vamos a ver la vida de David. ¿Y cómo podemos resumir en una frase? Podemos decir que de David aprendemos la profundidad del corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 13, 14 leemos lo que Samuel le dijo a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ese varón, conforme al corazón de Dios, era David. Como Saúl se apartó de Dios, Dios buscó a un hombre conforme a su corazón. Entonces nos preguntamos, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo es la persona que Dios está buscando? ¿Cómo es una persona que tiene el corazón de Dios, que es conforme a su corazón? Yo quisiera darte al menos 3 pistas. En primer lugar, es alguien como David que tiene un corazón lleno de fe en el nombre de Dios. Cuando el gigante Goliat salió a desafiar al ejército de Israel, todos huían de él y nadie se atrevía a enfrentarse, ni siquiera Saúl, quien mostró antes una enorme valentía. Entonces apareció David enfrentándose al gigante Goliat con una honda, 5 piedras y un palo. Entonces dijo David al filisteo, dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremenda palabra que se encuentra en 1 Samuel 17, 45. Agradamos a Dios cuando enfrentamos a nuestros gigantes por medio de la fe, no en nosotros, sino la fe en el nombre de Dios. Y en nuestro caso específico, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Así que la persona que es conforme al corazón de Dios tiene esa fe en el nombre, el poder del nombre de Dios. En segundo lugar,
El que es conforme al corazón de Dios consulta a Dios siempre, como lo hacía David. A diferencia de Saúl, que se cortaba solo, que hacía las cosas como le parecían, David consultaba a Dios. En 2 Samuel capítulo 5, 23, se le presentaba una batalla y no sabía qué hacer David. Entonces, ¿qué hizo? Y dice la palabra, y consultando David a Jehová, consultando a Dios, él le respondió. Dios le respondió, no subas, sino rodéales, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Recuerda que Dios anhela que le consultes antes de cualquier decisión, antes de cualquier programa, antes de cualquier plan o proyecto. Él espera que le consultes. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Siempre tienes que consultar. Ese es el corazón que Dios espera de nosotros, que dependamos en cuanto a cualquier decisión en nuestra vida de Él. En tercer lugar, el hombre que es conforme al corazón de Dios busca lo mejor para Dios. Esta es una característica que se resalta en David, se resalta en los salmos que escribió, se resalta cuando danzó con toda la fuerza delante del arca de Dios, se resalta cuando dijo, no ofreceré a Dios algo que no me cueste nada. Se resalta cuando David se había dado cuenta que el arca del pacto estaba en una carpa mientras que él vivía en un palacio. Entonces se propuso invertir todo su dinero, toda su fortuna para edificar un templo para Dios. Pero Dios le dijo que no, que un descendiente suyo lo haría, que al contrario Dios mismo le edificaría una casa para David. Asimismo, dice el texto, Jehová te hace saber que Él te hará casa. 2 Samuel 7:11. Te hace saber Dios que Él te hará casa. Entonces David dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Esto nos muestra que si queremos santificar el nombre de Dios, Él santificará el nuestro. Si queremos hacer su voluntad, Él hará la nuestra. Si queremos que venga su reino, Él nos dará el nuestro. Dios es bueno. Él siempre nos da mucho más de lo que nosotros pensamos darle. Por eso Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Siempre, siempre que buscamos el favor de Dios, algo para Dios, algo que invertir para el reino de Dios, cualquier cosa, cuando buscamos la honra de Dios, Dios a cambio nos da su honra. Cuando buscamos que el nombre de Dios sea bendecido, Él nos bendice a nosotros. Comenzamos diciendo que vivimos en un mundo basado en relaciones. Que si queremos relacionarnos bien con alguien, debemos saber cómo piensa y cómo siente. Y que esto también se aplica si queremos relacionarnos con Dios. Hemos visto la importancia de la oración en la vida de Samuel, para quien dejar de orar por otros era un pecado. Samuel dijo esto porque conocía a Dios y descubrió en su relación con Dios la importancia de orar. También hemos visto en la vida de Saúl, después de experimentar el poder de la unción, hemos visto los sentimientos de Dios, lo que Dios siente cuando no atendemos lo que nos dicen y obedecemos. Dios dijo, me pesa, lo lamento tanto.
A Dios le apena cuando nos apartamos de Él. Y en tercer lugar, hemos visto la profundidad del corazón de Dios en la vida de David, un hombre que Dios encontró conforme a su corazón. Un hombre de fe que enfrenta a los gigantes, un hombre que le consulta y un hombre que invierte en Dios porque lo ama. Y si lo analizamos más profundamente, veremos a Cristo en el hilo de esta historia. Lo vemos en la oración de Ana y lo vemos en la vida de oración de Samuel. Lo vemos también en la unción, porque la unción también estuvo en Cristo, como dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos a Cristo en David, cuando antes de morir dijo en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el esplendor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y ese justo que gobernará entre los hombres es Jesucristo. Será como la luz de la mañana, como la lluvia que hace brotar la hierba. Si recibes a Cristo, por Cristo tu vida será iluminada, porque te sacará del reino de las tinieblas y te trasladará a su reino de luz, porque Cristo será como la luz de la mañana. Tu vida será fructífera porque Él refrescará tu alma como lo hace la lluvia cuando cae sobre la hierba y la hace crecer. Así Cristo será el fundamento de la historia de tu vida. Los que han recibido a Cristo en su corazón, nos gustaría que nos escriban o se conecten con nosotros de alguna manera, pero en esta oportunidad quisiera orar en forma especial por la iglesia, por cada uno de nosotros, por aquellos que estamos tratando de servir al Señor. Y quisiera orar para que tengamos estas 3 características, que seamos hombres y mujeres de oración, que podamos orar siempre, que no pequemos contra Dios dejando de orar, que también tengamos la unción del Espíritu Santo, que cada vez que prediquemos la hagamos ungidos por Dios, y que también nosotros podamos tener la misma actitud que tuvo David, ese relacionamiento con Dios tan precioso, que buscó lo mejor para Dios. Así que quisiera orar por tu vida. Así que, ¿les parece si oramos juntos? Y vamos a inclinar nuestros rostros para hacerlo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alimenta, nos fortalece, nos bendice. Rogamos, Señor, por aquellos que en esta mañana han aceptado a Cristo en su corazón. Rogamos que transforme sus vidas, que los bendiga, los acompañes. Pero en forma especial quisiera rogarte por todos mis queridos hermanos, mis amados hermanos en Cristo, que te sirvan, que están tratando de caminar en tu senda. Te ruego, Señor, que todos juntos tengamos estas 3 características, que un espíritu de oración venga sobre nosotros, que nunca dejemos de orar por los demás. Rogamos, Señor, que nos unjas y que nunca nos apartemos de tu camino como lo hizo Saúl cuando él endureció su corazón y no quiso escucharte. Señor, queremos siempre estar a tu lado y queremos entregarnos de todo corazón. Queremos también ser como David en la fe cuando él enfrentó al gigante Goliat. Que nosotros podamos enfrentar cualquier gigante en nuestra vida
con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que podamos seguir creciendo como pueblo tuyo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día, una preciosa semana. Que la unción, la presencia del Señor esté con tu vida, con tu familia. Amén.